invito a abrir las escrituras. Les invito a abrir las escrituras. Vamos a leerla en 3 porciones. Está una en Juan 14, la otra en Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15. Y hay unos pasajes que no hemos tratado tiempo. Y bueno, nosotros aquí a nivel nacional estamos con unas elecciones el próximo domingo y todo un poco convulsionados. Y quisiera que llevarles al pensamiento cómo debe estar el corazón de los creyentes ante tantas situaciones difíciles, ante decisiones a tomar, por ejemplo. Por supuesto que cada uno tiene la libertad para hacerlo, no vamos a imponer ni a identificarnos con nadie, porque nuestra vida está en Cristo, nuestra vida está en Cristo, y ese es el consejo para la iglesia del Señor. Y vamos a leer en Juan 14, verso 1, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, verso 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios 15, dice así. Y debemos pensar que hay 3 situaciones. Primera de Corintios 15, verso 51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, en esta tarde acá, y ya oscureciendo en otros lugares.
meditaremos en lo que es la venida del Señor. Y estas tres porciones que he mencionado en esta hora son proféticas y están en diferentes contextos. La primera que leí está en el contexto de la muerte del Señor Jesucristo, cuando el Señor habría de ser entregado. Esto está expuesto desde el sermón del aposento alto. Allí en Primera de Tesalonicenses 4 estaba sucediendo que estaban muriendo creyentes, estaban partiendo creyentes a la presencia del Señor, y muchos hermanos de la asamblea en Tesalónica estaban sufriendo por la partida de los hermanos, estaban entristeciéndose. Y en Corintios, el Señor está hablando acerca, ese gran capítulo de la resurrección está expuesto por personas que no creían en la resurrección. Los saduceos, la secta de los saduceos, no creían que habría una resurrección postrera, sino que la vida se concluía hasta ahí. Ahora, en la primera mención aquí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando está todo allí, están convulsionados porque el Señor dándole las últimas instrucciones. Debemos considerar que este sermón está allí en el aposento alto, donde el Señor instituye la cena, y del verso 30 del capítulo 13, es cuando Judas, habiendo tomado el bocado, salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, una vez que sale, el que le ha de entregar, dice, ahora he glorificado al Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando el Señor se queda en lo íntimo con los 11 para darle instrucciones, las últimas instrucciones a los discípulos. Es tan importante este capítulo, desde el verso 30, el 14, el 13, el 30 en adelante hasta el 38, cuando sale Judas, y luego el 14, 15, 16 y 17, inclusive el 18, cruzan el torrente de Cedrón y pasan al huerto de Getsemaní, donde el Señor habría de ser apresado luego. Y el Señor le está hablando, dice, el Señor le está hablando acerca de la muerte con que iba a morir. Y Pedro, en el capítulo 13, verso 36, le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Y luego el Señor en el capítulo 14, porque debemos mencionar también que los capítulos y los versículos no existían sino hasta después de que fueron escritos estos evangelios. Y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. Hay que tener la mente clara, hay que tener la mente dispuesta para poder entender la voluntad del Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y el Señor los eleva, los saca del momento que están viviendo, los saca de la situación que ha de venir. Aunque cuando el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, el Señor los eleva, lo hace poner la mirada hacia arriba. Y es lo que el Señor siempre hace a través de las Escrituras. Cuando está allí en el capítulo 15 del libro del Génesis, creo que también lo he mencionado en alguna ocasión esto, Génesis capítulo 15, cuando está Abraham encerrado en su tienda. Cuando está encerrado en su tienda, le dice
vino la palabra de Jehová a Abraham, en el verso 1, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Señor siempre está llevando a los suyos a mirar más allá, no al momento que se está viviendo, sino que más allá, a vivir mirando hacia el invisible, mirando por la fe las cosas que han de venir. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. ¿Se dan cuenta de la conversación? ¿Se dan cuenta que el Señor le está hablando de las cosas venideras, de las cosas eternas, y Abraham está pensando en el momento? Es exactamente igual lo que sucede allí en la conversación con Pedro. Y le dice luego, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo saca fuera y lo hace mirar hacia arriba. Y es lo que la palabra de Dios nos exhorta el día de hoy, a mirar las cosas que son eternas, las cosas que están por venir para nosotros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Dice allí en la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En esta porción que he leído aquí en Génesis, el capítulo 15, es la primera ocasión que se menciona la fe, o una palabra relacionada con la fe. Y volviendo al capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, porque cuando miramos las cosas de esta tierra, nos confundimos, estamos viendo terrenalmente las situaciones. Y más bien yo quise tomar este tema por el tema contingente que tenemos nosotros. Ya el próximo domingo, las elecciones, y pensamos que los programas son tan complicados, pero quisiera que eleváramos nuestra mirada hacia el cielo, que contempláramos al Señor. Y aquí cuando el Señor está hablando con Pedro, porque él le responde, es en la conversación con Pedro que el Señor está hablando esto. Cuando le dice, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En otras palabras, el Señor le está diciendo, mira Pedro, yo conozco tu corazón. Yo conozco tu corazón. Y querido hermano, hermana, el Señor también conoce nuestro corazón. Conoce donde nosotros flaqueamos. Conoce donde nosotros fallamos. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nos hace mirar hacia la casa del Padre, donde todos llegaremos un día.
Mire, más tarde, más temprano, el Señor nos va a llamar a su presencia. Y cuando se menciona esto, está también en el contexto de la venida del Señor, en el contexto del arrebatamiento de la iglesia. Dice, si me fuere y os preparare lugar, mire lo que dice luego. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que firmemente, queridos hermanos, debemos pensar y nuestro corazón se debe llenar de gozo que tenemos una morada en la casa del Padre. Tenemos morada, tenemos habitación celestial, tenemos un lugar donde llegaremos, no por méritos nuestros, no porque hayamos hecho algo meritorio para ganar un lugar en el cielo. No hemos hecho absolutamente nada. El Señor Jesucristo dice, si me fuere y os preparare lugar, les prepararé lugar. Y esto, cuando esto está expuesto, cuando el Señor entra hasta el lugar santísimo en el cielo. Y entra no con sangre ajena, sino con su propia sangre, con la sangre de su propio sacrificio. Y nos ha preparado un lugar donde llegará la iglesia, donde llegaremos los creyentes. Y eso, queridos hermanos, queridos amigos, que están aquí presentes en esta reunión y los que nos verán posteriormente después a través de la plataforma virtual por YouTube, verán esta predicación. El Señor nos tiene preparado un lugar y allí llegaremos. A la casa del Padre. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Qué hermosa promesa que el Señor nos hace y nos deja plasmado aquí momentos antes de su muerte, momentos antes de su arresto. Está allí. Este creo que es uno de los mensajes de los sermones más importantes de las Escrituras, dicho por el Señor. Y el Señor ha querido que su Santo Espíritu, mediante su Santo Espíritu, quedara para nosotros. Porque estas cosas han escrito para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Para usted y para mí. Personas débiles, fluctuantes, que nos desanimamos con frecuencia, que decae nuestro ánimo, que nos turbamos, que estamos siempre a veces pensando en otras cosas. Y el Señor nos exhorta y nos dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe el corazón con otros pensamientos. Ahora, quisiera que leyéramos también allí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, mire qué interesante, como el Señor nos va llevando, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que nuestro ánimo no se canse. Para que nuestro ánimo no se canse, debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos. Miremos al Señor. Hay un himno que cantamos que es hermoso,
que dice, oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Oh peregrinos que al cielo vais. Para allá vamos. Vamos hacia la gloria, donde el Señor Jesús se presentó y nos preparó el lugar. Y Él dijo que vendría otra vez a buscar a su iglesia, a buscar a los redimidos, a buscar a los salvados. Dice aquí, os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa esto? Que el Señor tomará a los que tienen su misma naturaleza, a los que tenemos el Espíritu de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice allí la carta a los romanos, no es de él. Y el Señor nos tomará a sí mismo, porque somos parte de su cuerpo. Somos la esposa de Cristo. Somos parte de su carne y de sus huesos. Lo mismo que dice allí en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Él dio su vida por la iglesia, dio su vida por nosotros. Y vendrá y tomará a su iglesia. Tomará a su iglesia. Por eso debemos mirar al Señor Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quizás haya alguien que está desanimado. Quizás haya alguien que esté atribulado. Quizás haya alguien que tal vez caiga hasta en la desesperación por situaciones. Pero que nuestro ánimo no se canse. Allí la carta a los Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El desmayarse, el turbarse, el cansarse, es propio de nuestra naturaleza. Pero el Señor nos exhorta a vivir una vida contemplándole a Él, puesto los ojos en Jesús. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El Señor Jesús vendrá y nos llevará. Nos llevará. Y esa es la certeza de los creyentes. Esa es nuestra convicción. Y yo quiero animarle, querido hermano, hermana, a vivir con esta esperanza. Cuando dice allí en Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Leamos también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Lo que estaba sucediendo allí. Primero vemos en el capítulo 14 de Juan, vemos que los discípulos estaban turbados. No sabían lo que iba a pasar. Habían estado 3 años con el Señor. Y luego cuando el Señor es entregado, es crucificado, Pedro los invita a todos a la pesca nuevamente, a volver al oficio. Pero el Señor va a tratar con ellos también. Y nos dejan estas palabras para nosotros han escrito. Y aquí en el capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando la Escritura habla de dormir, habla de los creyentes que están ausentes del cuerpo y presentes al Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y vamos viendo como sentimientos humanos pueden estorbar nuestra fe. Sentimientos humanos. La tristeza dice, para que no os entristezcáis. Mire, vimos allí en Juan 14 la turbación. No se turbe vuestro corazón. Y el Señor nos lleva hacia la fe. Creéis en Dios, creed también en mí. Luego, vimos allí en Hebreos capítulo 12,
el cansancio que lleva hasta el desmayo, hasta el desmayo, donde dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El desánimo y el desmayo. Y ahora nos habla de la tristeza. De la tristeza. La tristeza puede hacernos derramar lágrimas, puede hacernos mirar cosas que no debemos y nos hace quitar la mirada del Señor. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entristecerse hasta desesperarse. Eso era lo que el Señor quería evitar en los creyentes y también en nosotros. Y igualmente, en este pasaje nos va llevando hacia la fe. Cuando allí en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y nos lleva a la fe. Y aquí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de personas que están vivas en la presencia del Señor. Su cuerpo está durmiendo. Cuando despedimos a un hermano que parte a la presencia del Señor, decimos está descansando en los brazos del Señor. Duerme en el Señor. Y es esa la realidad. Es esa la realidad del creyente. Cuando dice, porque si creemos, y da la concesión, si alguno es creyente, dice, porque si creemos que Jesús murió, y podemos decirle a alguien, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó por usted? Bien. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lindos hermanos que han partido. Están durmiendo, están descansando en los brazos del Señor. Y si el día de mañana o el día de hoy el Señor nos recoge a su presencia, nos va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a dormir en los brazos del Señor, descansando en los brazos del Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y luego, ¿qué sucederá? El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, por lo que ha dicho anteriormente, os decimos esto en palabra del Señor. Y pone énfasis a la inspiración de la palabra del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. No va a ser antes. Los que durmieron, dice, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor despertará a los muertos en Cristo, a los que durmieron, a los que están en la tumba. El Señor los despertará y se juntará cada hueso con su hueso y se cubrirá de tendones, de músculos y todo así como lo dice allí en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. El valle de los huesos secos es una figura también de la resurrección. Y nos dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán. Así como el sueño tiene su despertar, la muerte tiene su resurrección. Es muy similar. Es muy similar. En algunas horas más, nos acostaremos, cerraremos nuestros ojos, dormiremos
y no sabremos cómo habrán pasado las horas y mañana tendremos un despertar. Abriremos los ojos nuevamente. Así será para el creyente. Los creyentes un día cerraremos los ojos a este mundo y despertaremos en la gloria, en la presencia del Señor. Y nos encontraremos con Él. Nos encontraremos con Él. Y luego dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y notemos cómo es el desenlace. Viene el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Desciende del cielo, los muertos en Cristo resucitan. Suben. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y todo esto tiene este evento del arrebatamiento, se sucede así. Y así estaremos para siempre con el Señor. Así que no hay que entristecerse. Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra. Nuestra esperanza está en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es esa nuestra confianza. Querido hermano, querido amigo, pongamos los ojos en Jesús, puesto los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe. Y el verso 18 de este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Estas palabras el Señor las ha dejado para que nos demos aliento a los cansados, a los que están turbados, a los que están tristes. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es palabra del Señor. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Es como que tenemos un aval que respalda lo que decimos. Esto no es de Patricio Villarroel, esto es del Señor. Esto es del Señor. Y debe animarnos, debe alentarnos, debe confortarnos. No se turbe vuestro corazón. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y por último, en el último punto allí en Corintios, 1 Corintios 15, verso 51, este es el gran capítulo de la resurrección. Y vamos a leer en unos pasajes antes. En el verso 12, 15-12 de 1 Corintios, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estaríamos en grande ruina. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, estaríamos en la misma condición de pecadores perdidos, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero estos pasajes que el Señor nos deja en su palabra, son para alentarnos, son para confortarnos. Dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres,
si el Señor no hubiera resucitado. Mas ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. Luego, allí en el verso 51, en el pasaje que he leído al principio, dice, he aquí os digo un misterio, algo que estaba oculto y que el apóstol Pablo lo abre. Es como que nos abre la caja y nos muestra el tesoro. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esta es una verdad. No todos vamos a morir, o no todos van a morir. No sabemos quién va a morir, quién no. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la versión más antigua dice en un abrir de ojos, en milésimas de segundos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Yo no sé si ha estado usted ante una sepultura de 20 o más años, donde vemos solo huesos y solo allí nada, vemos muerte allí. Pero cuando el Señor venga, dice que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitados incorruptibles y nosotros transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Mire qué triste es para el hombre que piensa que solamente esta vida termina aquí y que después de esta vida no hay nada. Pero nosotros los creyentes predicamos y creemos de que un día nos encontraremos con el Señor. Y dice que entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida o absorbida en la muerte, en la historia. Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, por una parte, consideramos las cosas negativas que pueden venir al corazón. La turbación, allí en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. El cansancio y el desánimo, según Hebreos capítulo 12, donde dice, Hebreos 12, y ya lo leímos, donde dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que pueda venir el desánimo y el cansancio, pero el Señor nos exhorta a estar firmes y constantes, puestos los ojos en Jesús, poniendo la mirada en Él, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos extranjeros y peregrinos, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ese es nuestro destino, el cielo que el Señor nos tiene preparado, el lugar que el Señor ha ido a preparar, las moradas eternas en la casa del Padre.
Un día despertaremos allí. Un día cerraremos los ojos en el escenario de esta tierra y abriremos los ojos en la eternidad. Esa será nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Bien dicho. Esa es nuestra realidad. Y debemos vivir conforme a esa realidad, conforme a lo que el Señor ha hecho por nosotros, los creyentes. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones, y le vamos a pedir, si hay alguno de los hermanos Patricio, que nos pueda dirigir en oración. Patricio Villarroel.